Atención selectiva, el podcast. Buenos días y bienvenida a Atención Selectiva, el podcast. Desde la plataforma de podcasting Spreaker te traemos las últimas novedades en educación, psicología, psicopedagogía y crianza. Todos los viernes a las 8 de la mañana aquí en Spreaker. Porque somos madrugadores, pero lo hacemos en fin de semana para que lo empieces con muy buen sabor de boca. ¡Empezamos! Hoy es 20 de noviembre de 2020, Día Universal de la Infancia. Un día importantísimo que en su día la ONU dio en llamar como Día Universal del Niño, pero que con la voluntad de todos y de todas se ha convertido en ese Día Universal de la Infancia por esa intención de volverlo más inclusivo. Un 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas celebran ese primer Día Universal de la Infancia con fecha de 20 de noviembre, momento en el que la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración, que no tuvo un carácter vinculante a nivel legal, no fue suficiente para proteger los derechos de la infancia. Por eso también un 20 de noviembre, esta vez de 1989, a través de negociaciones con los gobiernos de diferentes países de todo el mundo, líderes de ONGs y otras instituciones, se acuerda el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio a día de hoy por todos aquellos países que lo han firmado. Cada 20 de noviembre festejamos que es un día para fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas de todo el mundo, promover su bienestar con actividades sociales y culturales, un día de fiesta y de conmemoración, también de lucha por los derechos de la infancia. Todos los niños tienen derecho a salud, educación, protección y también al juego. Cómo no, ya sabéis que soy muy fan de este derecho fundamental de la infancia. Los niños tenemos derechos. Eso es, los niños tienen derechos. Son un grupo social con capacidad para decidir sobre su propio bienestar y con capacidad de defender lo que es justo y lo que no es justo para ellos. En momentos tan difíciles como los que vivimos, no hay mejor regalo para darle a la infancia que darles voz y voto en las decisiones importantes. No hay más que ver cómo ellos realmente han tenido, no es que se hayan adaptado, es que han tenido que adaptarse a la fuerza a esta situación, muchas veces a costa de su propia libertad. Es necesario reflexionar, recapacitar y devolverles a los niños su espacio, su tiempo y su voz. Es necesario que hablen y que lo hagan sobre todo en días como el de hoy, porque hoy es el día de las niñas y de los niños. ¡Es nuestro día! Efectivamente, es vuestro día y por eso desde Atención Selectiva tenemos preparado un podcast muy relacionado con la infancia, en el que ponemos a revisión el síndrome de Solomon. En el capítulo de hoy que hacemos por este día tan especial, vamos a hablar de uno de los psicólogos sociales con mayor trayectoria de nuestra historia, el estadounidense de origen polaco Solomon Asch. Sus estudios y conclusiones empíricas sobre la obediencia y el condicionamiento social de un grupo mostraron a una sociedad desencajada con sus conclusiones. Antes obedecemos por miedo a no formar parte de un grupo social que por convicción o por castigo. A Solomon Asch le debemos, entre otras, muchas de las investigaciones relacionadas con el efecto halo, del que hemos hablado en este podcast y del que hemos escrito mucho en el blog. Les recuerdo, Atención Selectiva, www
atencionselectiva.com. Pero también a Solomon Asch le debemos sus investigaciones sobre el efecto de primacía o sobre la conformidad. Y en relación a su trabajo con la conformidad u obediencia y manteniendo un nexo de significado grande con nuestro último podcast sobre el síndrome de Procusto, hoy queremos analizar un síndrome que afecta a muchas personas en la actualidad y que tiene una gran repercusión en la infancia y la adolescencia. Se trata del síndrome de Solomon, una característica psicosocial más asociada a la tradición del desarrollo personal y del coaching social, que nos muestra por qué nos limitamos y nos ponemos trabas para triunfar o simplemente para destacar. Y mira que te vas por las ramas. Pues me voy a ir por las ramas porque este episodio se lo quiero dedicar a este niño con voz preciosa y a todos aquellos niños y a todas aquellas niñas que forman parte de mi vida, que no son pocos, que no son pocas y que bien lo merecen. Para todos los peques va dedicado el capítulo de hoy. El síndrome de Solomon consiste en la elección de conductas determinadas por la evitación a destacar o sobresalir dentro de un grupo social. Este tipo de comportamiento, orientado a evitar ser diferente o a mantener enfoques creativo divergentes, suele ser característico de personas con baja autoestima y falta de confianza, aunque nuestro sentido de pertenencia al grupo lo personaliza vía ADN en una generalidad aplastante. Para ir comenzando a desglosar cómo este síndrome nos afecta, baste con relatar el experimento que el mismo Solomon Asch creó para demostrar que las opiniones de nuestros grupos sociales de influencia son más determinantes que nuestras propias opiniones. Te describo la situación experimental. Imagínate que estás en un grupo que miran todos hacia una pared y esta pared la ven de color blanca, pero tú la ves de color negra. No te lo puedes creer, es algo más que evidente, pero todos ellos dicen, es blanca, es blanca. Por un momento empiezas a verla blanca también. ¿Por qué pasa esto? Pues esta situación, por cómica que parezca, fue recreada por Solomon Asch en una situación totalmente empírica en la cual solo había un sujeto experimental y el resto de las personas participantes en el experimento eran actores. A este grupo se le mostraban una serie de gráficos. Los gráficos consistían en una serie de barras perpendiculares de diferente tamaño y al lado de estas barras un modelo. Los sujetos tenían que escoger cuál de las tres barras situadas a la izquierda, figúrate, era similar a la barra modelo. El caso es que el sujeto experimental respondía con una rapidez pues más que evidente, porque lo único que tenía que comparar era la longitud de unas barras, algo que podría hacer un niño de 3 años. Pero los actores estaban compinchados en esta pantomima en la que todo el mundo sabía qué es lo que pasaba menos el sujeto experimental y decían líneas de menor tamaño que el modelo o ejemplo. Lo podéis encontrar porque de hecho el experimento de Solomon está grabado, está en YouTube, en numerosos artículos por la red, incluido en mi blog, donde lo podéis buscar pues simplemente poniendo en el buscador Solomon Asch, os saldrán diferentes entradas y podéis acceder a este vídeo. El sujeto experimental al principio pues firme en su postura decía pues la opción correcta, pero conforme van pasando los turnos y van cambiando los gráficos y sus compañeros empiezan a decir otras opciones, él lamentablemente, y por más lamentable que nos parezca, acaba diciendo aquellas opciones incorrectas que a ojos de cualquiera se ven que son la pared negra. La expresión facial del sujeto experimental, pobrecito mío, es digna de ver. De verdad que lo tenéis que buscar porque esto no se puede expresar con palabras. El pobre pone unas caras de no estoy entendiendo nada, pero voy a decir lo mismo que los demás porque algo no me cuadra. Es impresionante. ¿A dónde llegamos?
Y es que este experimento de Solomon Asch ha sido replicado en innumerables ocasiones con los mismos resultados. Estamos totalmente condicionados por la opinión del grupo. Somos animales eminentemente sociales y verdaderamente preocupados por la opinión del que tenemos al lado. Incluso en ocasiones en las que no opinamos lo mismo que opina nuestro grupo de referencia, tendemos a darles la razón, y esto se sabe ya desde hace muchísimo tiempo. La conformidad grupal influye en nuestras respuestas. Resulta más que abrumadora la realidad de este pobre estudiante del propio Solomon, quien fue objeto de una situación experimental fundamentada en el engaño. Sus compañeros, conocedores de la realidad experimental, actuaban para generar un ambiente en el cual su compañero se mantuviese firme en su postura. Al menos eso era lo que Asch pensaba que sucedería, pero el resultado fue realmente espectacular y contradictorio a sus suposiciones. Las personas aquejadas con el síndrome de Solomon se pondrán todos los obstáculos necesarios para mantenerse iguales a la mayoría, sin despertar la mínima envidia, sin ser motivo de desajuste en las normas sociales establecidas por sus grupos de referencia. Nunca aportarán una idea creativa en el trabajo. Tampoco defenderán un argumento contrario o polémico en su círculo de amigos. No propondrán un plan fuera de lo cotidiano en su ambiente familiar o de pareja. Donde hay armonía dentro de lo mundano, una persona elige no destacar y se guarda para sí un universo desconocido de lo que podría ser y no será. En este punto probablemente creas, a mí no me pasa. Bien, el experimento de Solomon, que he tratado de retratarte así de manera oral, concluyó que en un 75% de los casos, el último elector se dejaba influenciar por el grupo. 3/4 partes de los sujetos experimentales se dejaron influenciar por el grupo, y aunque este estudio no es ni mucho menos extrapolable a toda la población o a todas las situaciones, te da una idea curiosa de cómo este experimento podría replicarse en un colegio o en un instituto. ¿Me acompañas? Porque lo vamos a hacer hoy. Síndrome de Solomon en la infancia y en la adolescencia. Si Solomon hubiese escogido a niños para realizar su experimento, probablemente sus resultados hubiesen sido cuanto menos diferentes, pero no porque este 75% se hubiera hipotéticamente reducido, sino porque, dado un mayor sentido de pertenencia en las edades infantiles, de pertenencia al grupo, seguramente hubiese aumentado considerablemente. Como comentábamos hace una semana sobre el síndrome de Propusto, durante nuestra infancia el concepto de envidia es muy habitual. Desde nuestro primer año de vida desarrollamos este dolor por no poseer lo que tienen los demás, por ver felicidad en el rostro de los otros. La envidia y su gestión forman parte de nuestro día a día cuando somos más niños, pues asumimos que en el egocentrismo típico de la etapa tendemos a sentir envidia por aquel que sobresale. En este sentido, también es habitual, y visto desde el lado opuesto, que una vez vivenciada la envidia y sus consecuencias, temamos la opinión que los demás tengan de nosotros. Es decir, un niño envidia lo que no tiene y visualiza en el otro. Y esto genera un movimiento de respuesta conductual basada en hacer que este otro no lo tenga, que no destaque, que no sea superior o mejor. Mediante la mofa, mediante la burla, mediante la agresión, a todo el que sobresalga se le tenderá a menospreciar. Y este comportamiento no es individual, sino que muchas veces se ve apoyado por el grupo social. Por ejemplo, un niño que es especialmente bueno en la competencia matemática podría desarrollar envidia en aquellos compañeros a los que no se le dan tan bien por el motivo que fuere. De este modo, pasará a ser el chapón, se minusvalorizará su capacidad argumentando que se pasa todo el día estudiando para lograr objetivos académicos altos, que está enchufado por el profesor, etc. Bastaría con que tan solo uno de sus compañeros incidiera en este tipo de comportamiento para que muchos en esa misma situación de envidia por los méritos ajenos se sumaran en el menosprecio. Pero, ¿qué sucede con el niño que tiene talento matemático?
Pues muy sencillo. Ante la presión social de grupo puede actuar de dos maneras: rebelándose, discutiendo, dándose mérito o increpando incluso desde la indiferencia, los menores de los casos por desgracia, o bien, si este atiende al síndrome de Solomon, directamente empezará a camuflar su talento para no volver a destacar nunca más en este contexto. Sí, muchos talentos se desperdician en la niñez y adolescencia por la adaptación al grupo, y en muchas ocasiones ni padres ni docentes se percatan. Tememos la respuesta de nuestro grupo de referencia. Los niños no quieren ser los diferentes, la oveja negra del rebaño, y en la adolescencia especialmente tienden a la polarización. O bien se desmarcan de toda moda de su grupo de influencia, o bien se adaptan como camaleones a la situación de la masa gris y anodina arrastrada por las modas. Temer a la respuesta de grupo, esto es, la violencia relacional, aquella que se da cuando el grupo aparta a uno de sus integrantes, se sabe hoy en día es peor que cualquier tipo de violencia física y psicológica. Lo que más tristes nos pone, para que me entiendas, es que nos aparten de nuestros grupos de referencia. Por este motivo, el síndrome de Solomon es muy habitual en nuestra sociedad, especialmente en la infancia, ya que tememos la respuesta de los otros ante nuestros triunfos y éxitos. Es muy normal y entra dentro de lo cotidiano que los niños se pongan trabas y obstáculos a la hora de conseguir sus metas si están dentro de la dinámica del síndrome de Solomon. De hecho, es más que normal que un niño llegue incluso a suspender pruebas académicas solamente por sentirse más integrado en un grupo. Además de esto, el miedo al ridículo también hace desaparecer muchos talentos, especialmente en las artes. Cuando un niño vive con pasión un modo de expresión artística, muchas veces es visto como el bicho raro, de la incomprensión de aquellos que no se expresan del mismo modo. Por este motivo dejamos de dibujar, dejamos de cantar, porque rápidamente nos hacemos con ese elenco de frases hechas al más puro estilo: no tengo oído, se me da fatal dibujar, me muevo como un pato mareado, y sea como fuere y en cualquiera de estos contextos, el triunfo siempre es visto como un elemento distorsionador, que separa del grupo, y ante este hecho la toma de decisiones y la elección de conductas de muchos niños y adolescentes se ve modificada. Creer en los talentos es la mejor solución. Lo mejor que podemos hacer para que nuestra infancia no caiga en comportamientos gregarios es mantener y ejercitar la fortaleza de las propias ideas y trabajar en la asunción y la valorización de los talentos que cada uno posea per se. Es importante trabajar en el respeto de las ideas propias y ajenas, independientemente de nuestros ideales de partida, para evitar tener grupos homogéneos en las aulas o en cualquier contexto. Nuestra infancia debe ser diversa y sobresalir en función de sus destrezas personales, tanto como por sus medios de expresión fundamentales. Buenos ejercicios para mantener ideas firmes y no dejarse manipular por modas o por el arrastre del grupo social son el debate, las presentaciones orales y la defensa de hipótesis, la filosofía en general o el análisis de noticias de actualidad. Estos tipos de actividades ayudarán al niño que manifiesta síndrome de Solomon desde la perspectiva de la confianza en sí mismo y al que posee el síndrome de Procusto a respetar las opiniones de los demás. Además, dar a conocer los diferentes modelos de expresión desde la libre creación y sin manipulación, pintura, música, escritura, dando herramientas, pero siempre desde el valor de las manifestaciones, será fundamental para mantener ese creer en uno mismo. Mostrar a cada niño sus talentos y el camino para que lleguen a la mejor versión de sí mismos. Personalizar el éxito en cada niño para que no tengan que camuflarse con la sociedad en la que les toca vivir. En un día como el de hoy, dejemos que los niños sean ellos mismos. Y nos vamos ya con la cita de la semana, que esta semana desde luego no podía ser de otra persona que del propio Solomon Asch. La cita de la semana.
Y la cita de esta semana dice así: la tendencia a la conformidad en nuestra sociedad es tan fuerte que los jóvenes razonablemente inteligentes y bien intencionados están dispuestos a llamar negro al blanco. Este es un motivo de preocupación. Plantea preguntas sobre nuestras formas de educación y sobre los valores que guían nuestra conducta. Que no sea porque no te lo hemos contado aquí en Atención Selectiva un 20 de noviembre. Que no sea porque no lo has escuchado. Debemos actuar, debemos hacer algo, porque las modas y el arrastre grupal hace que se pierda lo mejor de cada uno. Nuestros talentos, nuestras opiniones, nuestra esencia, lo particular de cada uno. Dejemos destacar a nuestros infantes. Darles la oportunidad de brillar y de ser únicos. Y hasta aquí me despido, nos despedimos de vosotros, no sin antes deciros que si os ha gustado, si ha resultado de vuestro interés, que lo compartáis, que lo hagáis público, que hoy es un día muy bonito en el que hay mucho que decir, mucho que defender, mucho por lo que luchar, especialmente con esta generación de niños confinados, de niños encerrados que se han quedado sin sus parques, sin sus lugares de ocio. Aquí dejamos nuestro homenaje a todos ellos con el interesantísimo síndrome de Solomon. Insisto, compártelo a quien consideres que puede ser de interés. Danos un poco de love en ese corazoncito, un poco de amor, y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana aquí en Spreaker. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.